Bien, mis queridos hermanos, buen día, el Señor les bendiga. De nuevo, tenemos el regocijo de congregarnos en medio de este tiempo que vivimos, un tiempo tan especial como el que vive el mundo. Dios nos concede todavía la oportunidad de venir a su casa y reunirnos. Hermanos míos, tome eso en serio, pues vendrán tiempos posteriores donde quizás querramos reunirnos y no podamos reunirnos. O quizás si nos reunimos o si se reúnen, tendrá que ser de manera muy secreta. Así es que en tanto se permita que nuestra fe pueda públicamente ser expresada, no olvidemos nuestro deber de congregarnos, pues la Escritura dice que algunos tendrían por costumbre, harían una costumbre el hecho de no reunirse, y yo diría que es una mala costumbre, ¿no verdad? O sería una mala costumbre, o es una mala costumbre. Bien, pues quisiéramos, amados hermanos, que ustedes por favor vuelvan a abrir sus Biblias al libro de Romanos 10, donde nuestro hermano Daniel tuviera la lectura devocional. Hermanos, al ir a este pasaje de la Escritura, dentro de la doctrina de la salvación, nosotros vamos a comenzar hoy a poner el tema acerca del arrepentimiento. Pues la doctrina de la salvación, yo le decía en el primer mensaje introductorio, yo les decía a ustedes que sobre ese tema confluyen, tiene muchos afluentes ese tema. Y el arrepentimiento es uno de ellos. La porción que leyera nuestro amado y querido hermano Daniel aborda este aspecto de la doctrina de la salvación. Allí hay versículos bien importantes. Por ejemplo, el 9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice, y todo aquel que en él creyere no será avergonzado. El pasaje tiene versos muy interesantes. Pues dice, hay un texto aquí que es significado de mucha significación dentro del pasaje, y es el verso 17, que dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe salvadora llega al oír la palabra fiel, la palabra digna del Señor. Dice que la fe llega por oír la palabra de Dios. Y es importante este texto. Fíjese que no dice que la fe viene por leer, sino dice que viene por oír. Nosotros sabemos que hay gente que no sabe leer. Uno de mis abuelos no sabía leer. Pero qué bueno es que la fe no viene por leer, sino ¿cómo? Por oír. Por oír, pero ¿oír qué? La palabra de Dios es lo que hay que oír. Y este es el mensaje que tenemos que proclamar. Esto es maravilloso. Y
El verso 21, al final del texto dice: pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Este verso dice que ese pueblo que ha escuchado la palabra de Dios, ha rechazado, ha contradicho a Dios por el pecado y su rebeldía. El hombre en su pecado es desobediente al evangelio. No ha querido confiar al mensaje que anuncia el evangelio. Y eso es lo que nos manda el verso 14. Dice: ¿cómo pues invocarán al cual no han creído? ¿Y cómo creerán a quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Y el verso 16 tiene otra pregunta ahí interesante. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? El mensaje del arrepentimiento es un anuncio, es una noticia que el hombre tiene que considerar para su vida. Nosotros hace unos domingos atrás decíamos que dentro de la doctrina de la salvación establecimos por Mateo 1:21, donde decía: y dará a luz un hijo, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El anuncio del evangelio es un anuncio de salvación de los pecados, Por eso hablamos de arrepentimiento. Luego en Lucas 1:66 y 67 se nos dice que Dios el Padre nos levantó un poderoso Salvador. Dios, en su plan perfecto, envió un precursor, y eso fue profetizado por Isaías en el capítulo 40, que trajo este mensaje. Y cuando vemos el cumplimiento de esa profecía, del anuncio de un precursor del Señor Jesús, como uno que prepararía el camino para que Él anunciara el mensaje de la buena nueva, dice que ese mensaje salió con poder desde el desierto y decía: voz del que clama en el desierto. Y esa voz fue la voz de Juan el Bautista. Ahora, para mí es sumamente importante que nosotros pensemos en esto. Isaías profetizó acerca de eso aproximadamente 500 años antes de que ocurriera. Más, cuando nosotros vemos la ejecución de esa profecía, vemos que habían pasado por un periodo de 400 años de silencio. Recuérdese que entre Malaquías y Mateo, eso es lo que se llama el periodo intertestamentario, es decir, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y si usted coge su Biblia, usted ve una o dos paginitas ahí que dice Nuevo Testamento. Pero entre Malaquías y Mateo hay 400 años de silencio. Dios no enviaba palabra. Había un periodo terrible de gran oscuridad en la tierra. Ahora bien, cuando aparece Juan el Bautista después de 400 años de silencio y se rompe ese silencio, ¿usted sabe cuál fue el mensaje de Juan el Bautista?
arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Note cuál fue el mensaje de Juan el Bautista: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué mensaje más extraordinario después de 400 años de silencio? Los esposos que en algún momento han tenido alguna dificultad y ve que su esposa no le dirige la palabra, o que su esposo no le dirige la palabra porque están como... Mire, esos minutos parecen eternos, porque cuando hay un periodo de silencio, de incomunicación, eso es algo grave. Grave, terrible. Imagínense 400 años de silencio. Dios no se comunicaba con los seres humanos. Dios no había enviado más profetas. Ahora, para mí es muy impresionante la coherencia que hay en las Escrituras. Porque yo estaba viendo el último profeta del Antiguo Testamento. ¿Quién es el último profeta del Antiguo Testamento? ¿Cómo se llama? El profeta Malaquías. Y yo me quedé realmente un poco, digamos, pasmado cuando yo veo el mensaje del profeta Malaquías, el último profeta del Antiguo Testamento. Y usted sabe lo que hace Malaquías: es hablar exactamente del anuncio del precursor de Jesús, del mensaje del arrepentimiento. Si usted va al libro de Malaquías, capítulo 3, el versículo 1, usted verá que allí Malaquías dice: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual prepara el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien vosotros deseáis, y he aquí viene, dice Jehová de los ejércitos. Me doy cuenta que Malaquías está concluyendo el mensaje hablando de este mensaje de arrepentimiento que Juan el Bautista iba a anunciar. Y si usted ve luego el capítulo 4, que es el último capítulo de Malaquías, el verso 2, usted dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Qué mensaje más esperanzador y más glorioso es el mensaje de salvación? Es impresionante. Pero 400 años después que Malaquías dice esto, aparece Juan el Bautista exactamente iniciando su ministerio, hablando de lo que Malaquías había dicho. Hermanos, la gloria sea del Señor. Cuán coherente, cuán armónico es nuestro Dios. Realmente, hermanos, Juan el Bautista rompió ese silencio con el mensaje de arrepentimiento, con el anuncio del mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es un mensaje que invita a los seres humanos que se arrepientan. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es el mensaje del Evangelio. Es una invitación a los hombres a que se arrepientan.
No hay evangelio sin un mensaje que conmine al ser humano a arrepentirse. Entonces ese mensaje no es completo, sino conmina a los hombres a arrepentirse. Miren, hermanos, por ello hoy el mensaje del evangelio tiene que ser revisado. Pues muchas iglesias llamadas evangélicas no están predicando un evangelio de arrepentimiento. Sencillamente le dice a la gente que venga y que se una a la iglesia y que está allá. No, hay que confesar con la boca y hay que arrepentirse y convertirse. Este mensaje tiene que ser revisado hoy, porque el mensaje del evangelio es un mensaje de arrepentimiento. Dios viene a cumplir su plan redentor por gracia. Su promesa de salvación ha de ser llevada a cabo en los que comprenden y entienden el mensaje del evangelio. Arrepentíos fue el mensaje de Juan el Bautista. El camino debía ser abierto, iba a ser abierto. Pues el estado del corazón de la raza humana en pecado había producido o ha producido una división entre Dios y los pecadores, un Dios santo, el hombre haciendo y creando maldad, practicando maldad. Por ello el mensaje del evangelio es un mensaje liberador, es un mensaje esperanzador. El mensaje del evangelio viabiliza la relación de Dios con el hombre y del hombre con Dios. Pues el hombre por su pecado tiene un acceso denegado. El acceso denegado. Un acceso deplorable. La relación entre el hombre y Dios por el pecado no está bien. Los caminos debían ser abiertos y aplanados para dar acceso a este mensaje que él iba a proclamar. Ese mismo mensaje fue el mensaje que el Señor Jesús predicó cuando inició su ministerio. En el libro de Mateo capítulo 4, versículo número 17, dice que el Señor Jesús inició su ministerio, ¿sabe cómo? Con el mismo mensaje que inició Juan el Bautista. ¿Usted sabe cuál fue el mensaje del Señor Jesús? Búscalo en Mateo 4:17. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esto no es una coincidencia, es la continuación del perfecto plan de Dios para, por su gracia, salvar a los hombres. Hermanos, este es un aspecto vital del evangelio, el mensaje de arrepentimiento. El evangelista Lucas resalta en el libro de los Hechos algo tan importante. Lucas en el libro de los Hechos, capítulo 3, versos 18 y 19. Lucas dice: pero Dios ha cumplido así lo que antes había anunciado por boca de todos sus profetas, que Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Oh, queridos hermanos, el mensaje del evangelio anunciado señala la obra de gracia de Cristo en la cruz del Calvario.
Por ello, el apóstol Pedro, tanto en su primer sermón como en su segundo sermón, destaca esto, que Cristo había de padecer por nuestros pecados, e invita a los hombres a que se arrepientan y se conviertan. ¿Para qué? ¿Con qué objetivo? Para que sus pecados sean expiados, sean borrados, sean limpiados, sean quitados, como pared de división entre Dios y los hombres. Esa es la invitación del verdadero mensaje. Hermano mío, si predicas el mensaje del Evangelio, tienes que invitar a los seres humanos a que se arrepientan. Arrepentidos y convertidos para que sean borrados, para que vengan. Oye, mire la consecuencia, cómo repercute eso en la vida de un ser humano que conoce la obra de gracia de Dios. Dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio para que seamos consolados. Ya no habrá muerte eterna, ya no habrá condenación, ahora somos consolados. Hay tiempos de refrigerio, ahora tenemos en Cristo vida eterna. ¡Qué gran anuncio es el anuncio del Evangelio! ¡Qué cosa más extraordinaria y más necesaria es que sigamos anunciando el mensaje del Evangelio! Ese mensaje que le dice al hombre que es pecador, y ese mensaje que es necesario para que el ser humano entienda su condición y, entendiendo su condición, se humille delante del Señor. Amados hermanos, queridos hermanos, debemos nosotros proclamar este mensaje. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Oh hermanos, el mensaje de salvación es un mensaje necesario en toda época y en todo tiempo. Y yo diría que en los tiempos en que vivimos es un mensaje urgente. Hermanos, el mensaje del Evangelio hoy es un mensaje urgente. Hermanos, quiero señalar que muchos piensan que el arrepentimiento es un sentimiento y no es así. El arrepentimiento es una acción que el ser humano emprende para cambiar la dirección de su vida. Es cambiar nuestros pensamientos, nuestro enfoque, nuestra prioridad. Cuando una persona, yo me recuerdo cuando yo era un niño y iba donde mis abuelos, ellos vivían en un pueblecito muy pequeño y aún sigue siendo pequeño, se llama San Rafael del Yuma, en la puntica del país, allá en el este más profundo. Yo me recuerdo que en ese lugar a los evangélicos le decían arrepentido y se burlaban de ellos a veces. Fulano es arrepentido. Ciertamente, hermano, el evangelio es un mensaje de arrepentimiento. Es un mensaje de arrepentimiento. Hermanos, amados hermanos, tanto el creyente como la iglesia deben entender esto.
y no ser negligentes en proclamar el mensaje de arrepentimiento de nuestros pecados. Hermanos, la misión de la iglesia es una misión dura, difícil, confrontativa. Mira, hermanos, una de las cosas más difíciles es que la persona admita sus pecados. Una de las cosas más difíciles es que una persona admita: yo soy pecador. La mayoría de la gente, mire, para no usar la palabra perdón, usa excúsame, dispénsame, yo no sé qué palabra, pero decir perdón, mire, esa es una palabra dura, difícil. Decir perdón, perdón. Pero no debemos renegar de ella. Debemos invitar a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Debemos invitar a los hombres a que se arrepientan. Sí, hermanos, debemos exhortar a la gente que se arrepienta, a hacer frutos dignos de arrepentimiento. Todos debemos imitar a Juan el Bautista, a los apóstoles, a todos aquellos siervos que se empeñan en invitar a los hombres en todo lugar que se arrepientan. Piense usted en este cuadro, un cuadro que presenta el libro de Lucas en el capítulo 5. Hay un hombre publicano, cobrador de impuestos, que está sentado en el banquillo, en su lugar de trabajo. El Señor le dice: sígueme. Esa persona viene y sigue a Cristo. Ahora, ¿qué acontece? Si usted lee el pasaje, usted va a ver que inmediatamente los fariseos y los saduceos comienzan a reprochar a Jesús por él haber invitado a este hombre a seguirle. Y el Señor Jesús, para responderle a los fariseos y a los saduceos, el Señor les dice: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿A qué es que Dios llama a los hombres? A que se arrepientan. Y Él llama a personas pecadoras, como usted y como yo. Él los llama a que se arrepientan, a que pidan perdón delante del Señor, tengan la humildad de humillarse delante de Dios. Ahora, pedir perdón no es cómodo, no es fácil. Nosotros hemos buscado muchísimos caminos para no hacer eso. Pero Dios dice que Él ha venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. Los pecadores necesitan arrepentimiento. Óigame bien, y si no hay arrepentimiento, no hay perdón. Y si no hay perdón, no hay salvación. Entienda eso, entienda eso. ¿Qué dice segunda de Pedro 3:9? ¿Qué dice segunda de Pedro? Eso es un verso bien conocido de ustedes. ¿Qué dice segunda de Pedro 3:9? El Señor no retarda sus promesas, según algunos la tienen por tardanza, sino que es como paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos
procedan. Hay que proceder. El ser humano tiene que tomar una acción consciente, consciente de lo que está haciendo, consciente de su situación. Y Dios manda, dice aquí, a todos los hombres que procedan al arrepentimiento. ¿Usted entiende eso? ¿Ustedes entienden eso, estimados amigos, estimados hermanos? Dice aquí, el Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. Ahora, mire el mismo 2 de Pedro 3, mire el verso 15, para que usted vea la correspondencia, la uniformidad. El 15 dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor, ¿para qué es? ¿Por qué es que Cristo no ha venido por su pueblo? Porque Él quiere la salvación del hombre. Y su paciencia, como dice el verso 9, es para que el hombre sea salvo. Y yo le voy a preguntar ahora, hagamos una reflexión. ¿Cuánto tiempo hace que Cristo murió en la cruz del Calvario? ¿Qué tiempo hace de eso? 2021 años. Y eso no es suficiente tiempo. ¿Usted cree que 2 milenios, es decir, 2000 años más 21 años, no ha sido suficiente tiempo para que el ser humano entienda la obra de Cristo en la cruz del Calvario? Hermano, Dios es Dios, paciente y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia, porque créalo, yo se lo hubiese dicho 3 veces. A las 3 veces el juego se hubiera acabado ya. Se acabó el juego. Y no por lluvia, sino con juicio divino. Dios tiene 2021 años para que la humanidad pueda entender lo que Él hizo en la cruz del Calvario por sus pecados. Dice que esa paciencia de Dios es para salvación. Es para salvación. Dice allí la Escritura, la razón del no retorno de Cristo es para que el hombre proceda al arrepentimiento. Eso refleja el amor de Dios por la humanidad, su dolor compasivo, porque Dios sí sabe lo que es el juicio divino. Los seres humanos lo leemos y no terminamos de entender. ¿Usted sabe lo que dijo Ezequiel? Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva de su camino y que viva. Ese es el deseo del Señor. Eso dice Ezequiel 33:11. Y la porción que tenemos por delante dice que Él quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento. ¿Usted sabe lo que significa la palabra proceder? Nacer, germinar, obtener, ir hacia adelante. Eso significa proceder. Dios quiere que el hombre dé un paso hacia adelante de fe, que confíe en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario, que abandone su vida de pecado, que confiese sinceramente su pecado, que el hombre sienta un dolor interno por haber ofendido la santidad de Dios con su pecado. Cuando una persona siente la necesidad es porque Él le duele que Cristo, siendo santo, puro, sin mancha, perfecto, haya venido a esta tierra a sufrir en la cruz del Calvario por nuestros pecados.
Él ve en eso una gran injusticia, y ciertamente lo es, y la Escritura lo describe, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cuando una persona, cuando un pecador entiende eso, siente dolor. No fue justo y lo hizo por mí. Lo hizo por mí. Jesús lo hizo por mí. Y siente gratitud y le dice a Dios: lo hiciste por mí, Señor, perdóname porque fue por mí. Por ello, el mensaje de Jesús y de Juan el Bautista fue un mensaje de arrepentimiento. Dios insiste mucho en esto, que el hombre debe arrepentirse. Pero ¿sabe qué? La verdad es que la gran mayoría no siente la necesidad de arrepentirse. Hay una gran ceguera espiritual. Hay una gran incomprensión. En este tiempo el hombre tiene el corazón duro. Y usted se lo dice y usted le muestra y usted le ve que dice que la paciencia de Dios es para salvación. Y usted le dice que Dios murió y ellos no entienden. Como dice el Evangelio de Lucas y Mateo, como en los días de Noé, hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. ¿Por qué? Porque no entendieron. Porque no entendieron. Oh, mis amados hermanos, este mensaje es un mensaje necesario en nuestros días. Ciertamente vamos a encontrar resistencia. El hombre quiere seguir dejándose guiar por la carne, por las pasiones, por los deseos, por su egoísmo, por su orgullo. Vamos a encontrar resistencia a esto, pero nuestro deber es hacerlo. Debemos seguir predicando el mensaje de arrepentimiento. Necesitamos enseñarle a los hombres que tienen que desvestirse del viejo hombre y vestirse del nuevo. Tenemos que seguir enseñando que el hombre tiene que ser sacado del lodo cenagoso y limpiado con la sangre de Cristo. Tenemos que seguir hablando eso. Tenemos que seguir haciendo eso. Tenemos que seguir predicando que el hombre necesita ser rescatado. ¿Usted sabe qué? Mire, yo les dije a ustedes cuando estaba introduciendo esto en el primer mensaje, que hay muchas iglesias que tienen ideas muy raras acerca de lo que es el Evangelio. Mire, los mormones, la llamada Iglesia de los Santos de los últimos días, los mormones creen, ¿usted sabe qué? Y yo eso se lo puedo decir a ciencia cierta porque mi hija vivía en el estado de los mormones en los Estados Unidos. Los mormones piensan que las personas, aún después de muerta, pueden arrepentirse. ¿Usted sabe que los mormones creen en eso? Y yo digo, pero es que tan solo un sentido lógico, ¿cómo una persona después de muerta dice que se puede arrepentir? Sí, ¿usted sabe por qué ellos creen eso? Porque ellos dicen que las personas que descienden de ella o que están conectadas a ella pueden arrepentirse por ellas y bautizarse por ellas. Ellos hablan de una conectividad allí por sus obras, que sufren un poco, pero que después ellos tienen la oportunidad de arrepentirse. Sí, hermanos, ellos no pueden probar eso bíblicamente, pero ellos creen eso, porque su fundador se los enseñó, José Smith.
Se lo enseñó así. Ahora la pregunta es, ¿y qué dice Dios en su palabra? ¿Dice Dios eso en su palabra? ¿Avala la palabra de Dios una posición como esa? El ciclo bíblico, y yo lo he ido armando en mi mente a medida que fui estudiando, es: la fe viene por el oír. Y esta es la palabra de fe que os predicamos. ¿Oír qué? La palabra de Dios. Oír la palabra de Dios. Primero hay que oír. Cuando usted oye, usted debe creer en esa palabra. Cuando usted cree en esa palabra que le ha sido predicada, usted se arrepiente. Se arrepiente y confiesa con su boca que Jesús es el Señor, y cree en su corazón que Dios le levantó de los muertos. Y entonces, ¿qué hace? Hace frutos dignos de arrepentimiento, se santifica cada día. ¿Te entiende eso? Fe oyendo. ¿Oyendo qué? La palabra de Dios, el evangelio. Creer en esa palabra que le ha sido expuesta, arrepintiéndose de sus pecados, confesando, haciendo frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué fue lo que Jesús en Lucas 24:47 entonces mandó? ¿Qué fue lo que Jesús mandó en Lucas 24:47? Dice allí la escritura: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Note allí, mi querido hermano, a qué Jesús nos ha mandado al mundo entero. ¿A qué nos ha mandado a hacer a nosotros? A predicar en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. ¿Quién puede perdonar el pecado de los hombres? En su nombre, en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Dios nos ha mandado a predicarle al mundo el mensaje del arrepentimiento. Esta es nuestra labor, hermanos. Entienda esto. Sea evangélicamente evangélico. Hermanos, tenemos que predicar arrepentimiento. Aunque hay gente que se moleste, aunque hay gente que se ofenda, no podemos eliminar el arrepentidos y convertidos. No podremos eliminar: si no os arrepentís, todos pereceréis. No podemos eliminar eso, tenemos que predicar eso. Debemos ser mensajeros fieles del verdadero evangelio. Si no hay arrepentimiento, habrá consecuencias eternas. Como dice el texto: si no os arrepentís, pereceréis. Pereceréis. A la iglesia evangélica le quieren tapar la boca. No digan eso. No digan eso. No hablen de infierno, no hablen de condenación. Vamos a hablar de cosas felices. O si el arrepentimiento es algo, lo más feliz de lo que se puede hablar es del arrepentimiento. Pues la escritura dice que cuando un pecador se arrepiente, ¿qué hay? Gozo en el cielo. Hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Es decir, no hay manera, no hay un mensaje más feliz que predicar el arrepentimiento. Y es por ello que nosotros tenemos que hacer esto.
tenemos que proclamar el mensaje de arrepentimiento. Cuán sorprendente es pensar en cómo los hombres esperan cosas, noticias, cómo el hombre espera noticias. La gente que maneja el mundo económico espera los reportes de Wall Street, la bolsa de valores de Nueva York, y ellos esperan las noticias de ver los índices económicos, cómo suben y cómo bajan, cuántas ganancias tienen mis inversiones. Los seres humanos esperan las noticias de Wall Street. Los seres humanos esperan en sus fiestas, en sus placeres, esperan ascenso social. Los seres humanos esperan la noticia de cuál número fue que salió hoy. Esperan las noticias de la lotería. Los seres humanos, en los tiempos de elecciones, los políticos no duermen esperando la noticia de quién ganó. Y duran noches enteras despiertos para conocer quién ganó. Pero no esperan la noticia del Evangelio, la más importante. Esas no la esperan. Esa les ofende. Hermanos queridos, ¿y qué le pasa al ser humano? ¿Qué le pasa al ser humano que espera las noticias de este mundo, pero no espera, no tiene una buena actitud hacia la noticia más importante? Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados. Usted sabe lo que dice Jeremías. Vaya a Jeremías 44, del 16 al 19, para que usted vea la actitud de la gente frente al mensaje que Jeremías le daba en ese tiempo a la gente de ese tiempo, y compáralo con la actitud de la gente hoy. Mira lo que dice Jeremías: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová, no la oiremos de ti. Fíjese cómo pensaba esta gente. Ellos querían escuchar las noticias del mundo, pero no querían escuchar la noticia que Jehová había enviado a través de Jeremías a la nación de Israel. Verso 17: sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones, como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y principales, en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan, y estuvimos alegres, y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre somos consumidos. Y cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos nosotras tortas para tributarle culto y le derramamos libaciones sin consentimiento de nuestros maridos? ¿Usted se da cuenta cuál era la condición de esta gente en su idolatría? ¿Usted se da cuenta lo que era la actitud de la gente en ese tiempo? Se estaba preguntando, le estaba confrontando a Jeremías, quien le traía un mensaje de parte de Dios. Pero ellos le decían: nosotros le ofrecemos sacrificios a nuestros ídolos, le preparamos tortas, cualquier
cualquier parecido a los idólatras del día de hoy no es pura coincidencia, es exactamente lo mismo. La idolatría de ayer y de hoy sigue siendo idolatría. Y los idólatras hoy le preparan un refresco, le preparan comida y se la dan a sus ídolos. E invitan a los demás que vengan a sus bacanales y a sus fiestas y matan becerros, rechazando el mensaje del cielo. Ahora, usted ve ese escenario de Jeremías capítulo 44. Ve ahora un escenario paralelo, pero más actual. Mateo capítulo 13, el verso 15. Mateo 13, 15. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos que hacen, oyen pesadamente. ¿Cómo es que la gente puede encontrar su salvación? La fe viene pero ¿cómo está el oído de ellos? Pesado. Dice, oyen pesadamente, dice, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos. Y con el corazón, ¿qué van a hacer? A entender. Y después que entienda qué deben hacer, convertirse. Y después que se convierta, ¿qué deben saber? Que han sido perdonados, sanados, limpiados. Esta es la realidad, hermano. La fe viene de un anuncio, de la predicación del evangelio, de la palabra de Dios. Eso origina una fe viva. Anunciemos, hermanos, la palabra que vivifica el alma. Anunciemos el mensaje de arrepentimiento. Eso vivifica nuestras almas. Tenemos que dejarlo ahí porque el tiempo ya nos ha dicho que debemos dejarlo hasta aquí. La próxima semana comenzaremos a ponerle a este esqueleto músculos, arterias, venas, nervios. Porque solamente al anunciarles esta parte del arrepentimiento, solamente le he dejado el esqueleto. Pero la semana que viene, si el Señor no ha venido antes, vamos a darle vida a esto. Venga, traiga a sus seres queridos. Como muchos de los que están aquí, yo he visto que lo han hecho durante este tiempo. Han traído a sus seres queridos para que escuchen el mensaje. Traiga, hay gente que necesita escuchar el mensaje de arrepentimiento. Pues sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Señor, nos ayude a entender esto, hermanos. Y hermanos queridos, este mensaje que nos ha sido delegado a nosotros como iglesia, no podemos rehusar a él. Tenemos que hacerlo. El hombre necesita arrepentirse si quiere tener vida eterna. Necesita, y nosotros necesitamos. Usted quiere que su vecino, su amigo, su tío, su hijo, su esposo se convierta a Cristo, necesita arrepentirse. ¿Y cómo se arrepiente si no escucha el mensaje? Usted me dice, pastor, pero el mío, mi primo, mi tío, yo lo he traído varias veces aquí. Tráigalo la próxima vez. No sabemos cuándo es que Dios por su Espíritu va a obrar para traerlos. Necesitamos insistir en esto. Hermanos, oremos. Gracias, Señor, por tu palabra. En este momento venimos delante de ti, sabiendo que hemos proclamado el mensaje que tú nos entregaste.
Ayúdanos a proclamar este mensaje a toda nación, en nuestro barrio, en nuestro círculo íntimo. Ayúdanos a proclamar el mensaje de salvación, el mensaje de arrepentimiento. Gracias, Señor, por todo. Estamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.